el día 5. ¿Cómo nos vamos a relacionar con esta luna llena? Bueno, recuerden que la temática de esto es luna llena, ¿no? Luna llena, en este caso, para el signo de Aries. Si tú eres ascendente en Aries, de signo Aries, o en este caso, tienes la luna en Aries, que también es válido, esta lunación del 5 de noviembre te corresponde en la casa 2, en el área 2 de la vida. ¿Qué significa tener una luna llena en la casa 2? Es el momento de recibir y es el momento de la cosecha. Aries, un excelente momento. A partir de hoy, 1 de noviembre, yo creo que el signo que vale la pena que se llene de esa energía y que se llene de esa emoción y que la contagie para todas las personas, pues eres tú si eres de ascendente Aries o Sol o Luna. Lo mejor que nosotros podemos vivir es una luna llena en la casa 2 porque la luna llena en la casa 2 nos conecta mucho con el ejercicio de los recursos, nos conecta mucho con las posibilidades. Hay una palabra que me encanta para definir la casa 2 y es posibilidades, eso de yo puedo. Aries es el signo del yo y la casa 2 puedo, ¿sí? Puedo, tengo el recurso, cuento con esa disponibilidad, tengo el tiempo, tengo las ganas, incluso muchas veces en Tauro, por eso en Tauro se estudia la autoestima, tengo la iniciativa. Entonces es una luna que está muy cargada en relación con el nodo sur que está a 16 grados en el signo de Virgo en la casa 6, haciendo un aspecto demasiado positivo para esta lunación. El nodo norte le está diciendo a Aries a 16 grados en sextil, que esto es algo bien positivo también, que se conecte. Aries empieza en una cosecha, empieza a recibir frutos de algo que ha venido sembrando por allá en mayo. Entonces, un excelente momento para que Aries se conecte con esa energía de lo que has venido sembrando, de hacia dónde quieres ir. Por lo general, una luna llena en el signo para Aries en la casa 2 es un momento especial para conectarse con su propio valor y también casi siempre la vida suele recompensar. Cuando el Sol está en Escorpio en la casa 8 y la Luna la tenemos en Tauro, pues estas dos casas, que son las casas de la registradora, van a empezar a funcionar, van a empezar a activarse muchísimo más. Creo que con esta luna, lo mejor que le puede pasar a Aries, además que cuando llegue esta luna van a tener a Marte, que es su planeta regente en Sagitario, cambia totalmente las energías. Yo creo que Aries es uno de los signos que va a empezar a ver mucha cosecha y muchos resultados de cosas distintas, de la forma de pensar, de cómo se han venido administrando. Es el momento de empezar con iniciativa las cosas que ustedes quieren, con mucha positivismo. Es momento donde la vida les va a devolver. Yo no sé, ascendentes en Tauro, soles en Tauro, en qué has venido trabajando los últimos 6 meses. Lo único cierto es que a partir del 5 de noviembre entras en una vibración mucho más conectada con el sentido de la abundancia y del recurso. Recuerden que las lunas llenas en Tauro no solamente nos están hablando del recurso económico, sino en general, en saber disfrutar y apreciar las cosas de la vida. A veces la abundancia o a veces la riqueza se mide solamente con el valor de poder disfrutar lo poco que se tenga o lo mucho que se tenga, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que son tan ricas, tan ricas, tan ricas que lo único que tienen es dinero y a veces ni siquiera ese dinero que tienen lo pueden disfrutar, por lo menos no de la manera que se quisiera? Con esto no queriendo decir que el dinero no importe, claro que sí, importa. Esa es la energía que va a tener Aries últimamente, ahora con este 5 de noviembre, una luna llena que activa los recursos y que activa también la capacidad del valor propio para conseguir las metas que ustedes quieran. Además que Aries es un signo que está muy tocado espiritualmente. Es un signo que ya viene de por sí trabajando temas de nodo norte y temas de Saturno y temas de Neptuno. Entonces eso le va a beneficiar muchísimo para conectar con las personas, conectar con la gente. Ustedes saben, los que conocen un poquito más de astrología, tener una luna en Tauro exaltada en una lunación llena en la casa 2, pues es momento de recibir recompensas. Y por estas épocas, pues qué bueno que Aries esté viviendo y conectándose con esa capacidad de disfrute, con esa capacidad de viajes. También es una luna llena de que si Aries quiere empezar o está analizando o está buscando iniciar un proyecto, iniciar un trabajo, iniciar algo propio, Aries,
iniciar algo que quieras empezarlo con lo poco o mucho que tengas, etcétera, pues es una excelente semana este 5 de noviembre con esta luna que promete tener bastante abundancia en ello. Yo creo que es una energía muy bonita para que ustedes los arianos la puedan disfrutar. Me gusta esa luna para Aries. Vamos a pasar